Sí, amén. Sí, Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la administración de la palabra de Dios. Amén. Vamos a... Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor quien tome el control de esta palabra que se va a compartir en esta noche, tarde, noche ya, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo en esta tarde, porque nos permitiste alabar, glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. En esta hora te pedimos que tú alimentes nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor, y que nos permitas discernir tu palabra, Señor, en el espíritu, Señor, comprender lo que tú hables a nuestra vida, Señor, y que esta palabra, Señor, nos limpie, nos purifique, nos edifique como cuerpo de Cristo, amado Dios, nos prepare, nos capacite para toda buena obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, una de las necesidades, hermano, del cristiano, ¿verdad?, es el que sea transformado. Amén. El cristiano, hermano, necesita ser transformado. O el hombre natural, después de ser justificado, su necesidad ahora ya no es la salvación. ¿Sí? Acordémonos que la salvación tiene dos etapas. La primera es la de la justificación, pero ya cuando el hombre natural, ¿verdad?, es justificado, su necesidad ya no es la salvación, ahora su necesidad es la santificación o la transformación, ¿verdad? Porque la santificación o la transformación es necesaria para la vida del cuerpo. El hombre natural vive conforme a Adán. El hombre natural vive de una manera y el hombre espiritual que vive conforme a Cristo vive de otra manera. Amén. Entonces, bíblicamente, hermanos, en todo el universo solamente existen dos hombres, ¿sí? Adán y Cristo. Y estos dos hombres son corporativos. Los dos son corporativos. Porque en Cristo, ¿verdad?, existe el nuevo hombre, el hombre espiritual. En Adán existe el viejo hombre, el hombre natural. Entonces, Adán y Cristo, los dos hombres, toda la humanidad entera solamente puede pertenecer a Adán o a Cristo. O estamos en Adán o estamos en Cristo, pero no podemos ser tibios. Dice la Escritura que no podemos ser tibios, no podemos estar en Adán y estar en Cristo a la misma vez. Amén. Entonces, en Adán, hermano, se vive conforme a la carne, ¿sí? Se vive en un estado de muerte, en un estado de pecado. Se vive en condenación. Amén. Somos condenados de parte de Dios o por parte de Dios por nuestra naturaleza.
En Cristo se vive de una manera diferente. En Cristo ya no se vive en muerte ni en pecado. En Cristo se vive en vida y en santidad. Es decir, en Cristo se vive en justicia. En Cristo se vive en libertad. ¿Sí? Ya no hay nada que nos pueda condenar. Por eso dice Pablo, quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es, ¿verdad? Y también dice Romanos capítulo 8. Miramos a Romanos 8. Romanos 8, fíjate cómo dice que capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús vivimos en vida, vivimos en resurrección, vivimos en justicia, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros ya conocemos la vida de Adán porque nosotros pertenecíamos a esa vida. Nosotros vivíamos conforme a esa vida en el pasado, ¿verdad? Dice Gálatas, ¿cuál será la vida de Adán, hermano? La vida adámica. La vida de Adán, hermano, acuérdate que cuando Satanás, cuando el hombre come del árbol que no tenía que comer, ¿verdad? La naturaleza de Satanás se introduce en el hombre. Y esa naturaleza, hermano, fue heredada a toda la humanidad. Entonces, la vida en Adán se vive como lo describe Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. La vida en Adán, hermano, son las obras de la carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar entre la vida de Adán y la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros, antes de venir a Cristo, como pertenecíamos a Adán, vivíamos conforme a su vida. A lo mejor no éramos fornicarios ni adúlteros, pero sí éramos a lo mejor chismosos, mentirosos, tranzas, porque decían ahí que el que no tranza no avanza, ¿verdad? A lo mejor robábamos, qué sé yo, pero vivíamos conforme a esa vida. Entonces, yo tengo como cristiano que saber por qué es necesaria la transformación en mi vida, en mi persona, ¿verdad? Porque esa es la vida en Adán, esa es la vida del cuerpo de Adán, ¿sí? Dice el Señor Jesús en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo, no alcanzo a ver las letras. Pues ya póngase lentes. Necesito unos lentecitos. Juan capítulo 3, versículo versículo 5, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Entonces, en otras palabras, el que es nacido de Adán es carne, ¿verdad? Y vive conforme a la naturaleza de la carne, la naturaleza de Satanás. El que es nacido del Espíritu, el que es nacido de Cristo es espiritual, es del Espíritu y debe de vivir conforme al cuerpo de Cristo, porque acuérdate, cuando tú naces del Espíritu, en ese momento formas parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que sujetarse, tiene que someterse a la cabeza, ¿verdad? La cabeza, hermano, llevó un vivir en la tierra conforme al carácter de Dios, el cual nosotros vemos en Gálatas 5. Y esa cabeza dejó un molde, dejó un modelo de cómo se debe de vivir, o sea, cómo debe de vivir el cuerpo. Entonces tenemos que ser imitadores de la cabeza, tenemos que vivir conforme a la cabeza, y entonces ¿verdad que la mano no vive como ella quiere? La mano vive conforme a la cabeza, el pie igual. La mano se somete a la cabeza, porque mira, hermano, si la mano no se sometiera a la cabeza, ¿sabes qué pasaría? Te metía unas cachetadotas. Ella solita te agarraba cachetadas, ¿sí? Pero la mano se somete. Si tú le dices muévete, pues, o sea, entonces así debe de ser el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que vivir, ¿sí? O el creyente tiene que vivir conforme al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la vida del cuerpo? Porque ya vimos la vida del cuerpo de Adán. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora, ¿cuál es la vida del cuerpo de Cristo? Romanos 12, 1 y 2. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y fíjate cómo dice Romanos. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Luego dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces vemos lo que Pablo dice, transformaos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces Pablo primeramente dice que el creyente tiene que presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, ¿verdad? Pero fíjate, dice, pero tienen que ser transformados. Primero te dice cómo te debes de presentar delante de Dios, cómo debes de vivir delante de Dios como un sacrificio vivo. Pero para poder lograr esto, dice, transformados, necesitan ser transformados por medio de la renovación de su mente. Amén. Para que ustedes puedan presentar sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Porque si no hay una transformación, o si no somos santificados, no podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Amén. Entonces la palabra transformación, porque estamos viendo que cuál es la importancia de que los cristianos sean transformados. Entonces la palabra transformación en el griego significa un sentido de cambio. Esto quiere decir experimentar cierto cambio, pero no solamente tiene que ser externo, sino debe de ser interno.
Y cuando hablamos de interno, estamos hablando de nuestro espíritu y de nuestra alma. Cuando hablamos de algo externo, hablamos de nuestro físico, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Entonces, la transformación, hermano, no significa solamente un cambio o simplemente, ay, es un cambio nada más. No, hermano, la transformación, conforme al significado griego, significa que una sustancia sufre un cambio tanto de naturaleza como de forma. Amén. Mira, la biología es una ¿cómo se llama? En la secundaria, hermano, a nosotros nos daban clases de biología. Y la biología tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la transformación, hermano, es una sustancia, o significa que una sustancia sufre un cambio tanto de naturaleza como de forma. ¿Sí? Biológicamente a esto se le conoce como un cambio metabólico. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que la transformación no solamente es un cambio externo, es un cambio interno, porque interno es algo metabólico. Es como cuando tu cuerpo se va desarrollando, no solamente se desarrolla externamente, sino metabólicamente, internamente, todo lo que está dentro, los órganos, todo, absolutamente todo, también se va desarrollando, va creciendo. Entonces ese desarrollo está pasando por un proceso de transformación, porque están creciendo los órganos, todo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos entonces internamente, estamos hablando de nuestro espíritu y de nuestra alma. Entonces, eso es lo principal que en el creyente o en el cristiano tiene que ser transformado. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de transformación? Tenemos que entender esto. Mira, te voy a decir cómo se lleva a cabo un proceso metabólicamente, cómo lleva una transformación, ¿sí? En un proceso metabólico. Fíjate, en este proceso un elemento orgánico que contiene ciertas vitaminas entra en un ser y produce un cambio químico en nuestra vida interna. Te voy a poner un ejemplo medio fuerte, ¿verdad? Y que el Señor reprenda al diablo, porque el día de hoy, bajo la agenda 2030 que el anticristo empezó a introducir al mundo, ¿verdad? Al sistema desde el 2019 hasta el 2030, son varios puntos que se tienen que cumplir en la agenda del anticristo, y uno de ellos es principalmente la reducción de la población mundial, ¿verdad? Por eso las vacunas del COVID, por eso el COVID, por eso las vacunas, por eso las guerras, entonces mucha muerte. Pero otro es ideología de género. Entonces, en la ideología de género entra pues la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces, el día de hoy, hermano, hay muchos homosexuales y lesbianas, y Dios los ama, Dios ama su creación, pero el pecado lo aborrece. Las obras de la carne Dios no las ama, las aborrece, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que toda esa gente se arrepienta y se convierta a Cristo, es decir, que
que ellos vivan de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes el día de hoy? Hay un grupo, ¿sí?, que se les nombra transgéneros, ¿sí? Estos transgéneros, hermano, haz de cuenta que son hombres que se someten a unos procesos de hormonas y cirugías y cosas para transformar su ¿cómo se dice? Su físico, su cuerpo, para verse como mujer. Por eso se llaman transexuales. Entonces la palabra transexual o la palabra transgénero proviene de la palabra griega transformación, que significa transformar tu estado físico. Entonces ellos externamente se someten a procesos para ser transformados a cuerpos de mujer, pero internamente son hombres en su interior, en su alma, ¿sí?, en su espíritu. Eso no puede ser transformado por medio de los procesos a los cuales ellos se pasan o por los cuales ellos se someten, ¿verdad? Con todo respeto lo decimos, ¿verdad? Para toda la comunidad LGTB, lo decimos con todo respeto. Esto lo digo porque en las redes sociales nos ven, ¿verdad? Entonces lo decimos con todo respeto y en el amor en Cristo, para que ellos concienticen en la palabra de Dios y ellos vengan a un arrepentimiento genuino y puedan ser liberados de ese engaño del enemigo, ¿verdad? Que luego dicen que soy una mujer en un cuerpo de hombre. Eso es una mentira del diablo. Dios hizo hombre y mujer, ¿verdad? Entonces el tercero, hermano, sería en el huerto del Edén primero había dos, ¿verdad? Adán y Eva, pero después entró un tercero, ¿verdad? El Sancho. Ese fue el tercero, Satanás. Cuando un tercero ¿cómo se dice? Se introduce en una relación, al cual se conoce como Sancho, o el que pone cuernos, el Sancho. Ese es el tercero, ese es Satanás, hermano, el que va y se mete en el matrimonio. En el hombre y en la mujer en el huerto del Edén solamente era Adán y Eva, pero entró un tercero. Ese tercero, hermano, es el homosexual o la lesbiana o el transexual o etcétera, ¿sí? Porque Dios solamente hizo hombre y mujer. Entonces no existe el hombre, la mujer en un cuerpo de hombre y el hombre en un cuerpo de mujer. Es una mentira del diablo. Entonces, ser transformado es un proceso que se lleva a cabo por medio de un elemento orgánico que contiene ciertas sustancias. En este caso, de lo que estamos hablando son hormonas para transformar el cuerpo de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿verdad? Te cambia la voz, te cambia la piel. Si eres barbón, ya después no te sale barba, y a la mujer le sale barba y cosas así, hermano. Un proceso de transformación. Se produce un cambio. En este caso, como te estás metiendo sustancias a tu cuerpo, ¿sí? Las hormonas hacen que tu persona cambie. Amén. Esta reacción, hermano, ¿sí?, química, cambia la constitución de nuestro ser o del ser de aquella persona de una forma a otra. Es decir, que si era físico de hombre y se metió hormonas para transformar
¡Qué mujerón! ¿Sí? Entonces, con esto no quiero decir que a mí me guste. No, estamos poniendo un ejemplo, con todo respeto, entonces, en este proceso consiste la transformación, pero estamos hablando de que eso es externamente. Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que una persona tiene el cabello café, una mujer, ¿verdad? Su cabello lo tiene café, largo. ¿Cómo le gusta el cabello a la mujer? Chino, lacio. Lo tiene largo y lo tiene café, ¿verdad? Y esta persona se aplica un tinte rubio, ¿qué? Rubio huevo, castaño. Entonces, su cabello ya después va a ser güero, porque ella aplicó algo en sus químicos en su cabello que transformaron su color. ¿Sí? Y entonces esta persona ya es güera, de piel morena, pero bien güera. Y luego se pone ojos verdes. O verdes, parecen Grinch. Entonces, estamos viendo el ejemplo de un cambio exterior. Y todo lo que la persona se haga externamente la llevará a un cambio en su exterior. Todo lo que se haga en el exterior. Si es una cirugía plástica, de nariz, de lo que sea, es una transformación externa. Amén. Amén. Pero el hecho de que ellos se hagan una transformación externa no quiere decir que han tenido una transformación interna o que han tenido un cambio de vida. Mira, hermano, es bien importante y voy a recalcar este punto. ¿Cuál es el concepto del hombre que tiene una mentalidad pobre? Porque es una mentalidad pobre, hermano. Hay personas, hermano, que de repente ya no les gusta la vida que llevan, ¿sí? Y deciden dejar a la mujer, deciden dejar al hombre, irse con otras personas, otras nuevas parejas, porque piensan en su mentalidad pobre que ellos van a iniciar una nueva vida y van a tener un cambio de vida y van a vivir diferente. O me cambio de ciudad para empezar una nueva vida, para que mi vida cambie y sea diferente. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestra vida, o sea, cuando nosotros decimos un cambio de vida, no se refiere a lo exterior, porque la vida es interna, la vida está en nuestro interior, ¿verdad? La vida del hombre, hermano, se encuentra en la sangre. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si te desangras? Te mueres. ¿Verdad? Si no hay sangre, no hay vida. Entonces la vida se encuentra en nuestro interior. Pero vamos a hablar de la vida interna, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona entonces, ya vimos cómo una persona puede ser transformada externamente? ¿Sí? A lo mejor si te cambias de lugar y etcétera, a lo mejor sí empiezas a vivir de una manera diferente, pero a final de cuentas no es un cambio de vida, ¿sí? Porque un cambio de vida sería en mi comportamiento, en mi manera de vivir, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo una persona puede verdaderamente entonces tener un cambio interno? Porque al hombre le han vendido una mentira, el sistema. ¿Quieres cambiar tu vida? Y te ponen ahí los anuncios, ¿verdad? Usa Velocita y cosas así, ¿verdad? Unos apartamentos así eran bien bonitos y ahí te los
fíjate cómo te venden una mentira. Pues como el hombre es pobre de su mentalidad, pues ahí va de creído. ¿Cómo una persona puede entonces tener un cambio interno verdaderamente? Que eso es lo importante. Porque ¿de qué me sirve que yo me vaya a vivir a una mansión y mi vida interna siga siendo la misma? ¿Sí? No tiene ningún sentido. Entonces, un cambio interno, hermano, se realiza cuando una persona, ejemplo, ingiere diariamente el alimento saludable con los elementos orgánicos necesarios para su cuerpo. Estamos hablando de un cambio interno en mi vida física. Entonces yo empiezo a comer sano, saludable internamente yo voy a estar bien, voy a estar sano y saludable. A lo mejor externamente eso se va a reflejar en mi cutis, no sé, ¿verdad? Pero internamente voy a estar saludable. Entonces, debido a que nuestro cuerpo, hermano, es un organismo vivo, un organismo viviente, cuando una sustancia orgánica entra en nuestro cuerpo, la convierte en un compuesto químico formado orgánicamente por el proceso del metabolismo. Entonces, gradualmente, o sea, así como en etapa, por medio de este proceso interno, el metabolismo es transformado internamente. Y este es un cambio no externo, sino interno. Es un cambio interno que se produce mediante el proceso del metabolismo. Aquí ya no estamos hablando de un cambio externo, sino de un cambio interno. Bíblicamente este es el cambio metabólico, ¿sí?, al cual el apóstol Pablo llama la transformación o la santificación. Entonces, la transformación o la santificación es un cambio interno y es un cambio metabólico, porque nuestra alma es transformada. Dice Pablo, renovaos de vuestra mente. Es decir, deben de ser transformados de su mente. Y la mente es una parte que se encuentra en el alma, o es una parte del alma, al igual que la voluntad, al igual que las emociones, ¿sí? Entonces, en el proceso de la transformación, cuando la vida de Cristo es depositada en nosotros, ¿sí?, en este momento el Espíritu Santo empieza un proceso de transformación. Amén. Cuando la vida de Cristo se nos es añadida, el Espíritu Santo inicia un proceso de transformación por medio de esta vida. Amén. Entonces, esta vida lo que va a hacer es que va a cambiar nuestra constitución, tanto en naturaleza como en forma. Nosotros debemos de entender esto, hermano. Jesús, el Hijo de Dios, era una persona, ¿sí? Pero Cristo o Jesucristo, ya Jesús crucificado y resucitado, ya no es una persona, ¿sí? Ya es un espíritu, el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, dice Pablo, así lo menciona, lo que hemos conocido nosotros como el Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu es, en otras palabras, o en él está la vida. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermano, no debemos de creer que estamos recibiendo un poder sobrenatural, ¿sí? Y que ya vamos a hacer vamos a tener superpoderes. No, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, estamos recibiendo su vida.
Esa vida es depositada en nosotros. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu inicia un proceso de transformación. Entonces, el propósito de la transformación es algo bien importante, ¿verdad? El proceso de la transformación entonces es un cambio metabólico que se lleva a cabo en mi espíritu y en mi alma, porque cuando esta vida es depositada, mi espíritu resucita, porque estaba muerto, ¿sí? Mi espíritu resucita. Entonces ahora yo ya soy consciente de las cosas. Cuando mi espíritu estaba adormecido, yo no era consciente, pero como ya mi espíritu resucitó, ya despertó, ahora ya soy consciente, ya mi conciencia despertó, ¿verdad? Y después de ahí, el alma. Entonces, la mente tiene que empezar a ser transformada, ¿sí? Porque tiene que cambiar. Mi mente tiene que cambiar por la mente de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate, 2 de Corintios 3:18 dice: mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, somos transformados en la misma imagen. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de Dios, hermano, es que tú, que yo y que todo creyente sea transformado hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, nosotros todos a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser a la misma imagen. Entonces tú te das cuenta la importancia del proceso de la transformación. Entonces, en el proceso de transformación, en otras palabras, el elemento divino de Dios, el cual es su vida o su carácter o el carácter de Cristo, es forjado en nuestro ser. Ese es el proceso de transformación, que el carácter de Cristo se va forjando, se va añadiendo, se va mezclando día tras día en nosotros, ¿verdad? Hasta que nosotros lleguemos a ser a la imagen de Cristo. Ahora, la transformación tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado de la transformación? Dice Efesios 4:1 al 6: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces es importante esto. Muchas de las veces yo he escuchado, ¿verdad?, hermanos que dicen que tenemos que vivir en santidad. Sí, pero para yo poder lograr vivir en santidad necesito procesar, ser procesado. Necesito ser transformado, porque dice Pablo que tenemos que vivir como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Es decir, Pablo en otras palabras está diciendo, tenemos que vivir en santidad, pero para poder lograr vivir en santidad tienes que ser procesado, tienes que ser transformado. Porque el proceso de la transformación tiene como resultado vivir en santidad.
vivir la vida del cuerpo de Cristo, ya no la vida del cuerpo de Adán, vivir la vida del cuerpo de Cristo. Entonces, para que el hombre viviera la vida de Adán, tuvo que ser procesado, tuvo que haber un cambio metabólico en su interior. Y ese cambio sucedió cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento hubo un cambio en su interior. Su espíritu cambió, murió, porque se apartó de Dios. Su alma cambió, porque se corrompió, se contaminó. Y entró el pecado en sus miembros. Entonces hubo un cambio. Entonces el resultado de la transformación es la madurez espiritual. Y la madurez espiritual nos conduce a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces ese es un requisito que nosotros como creyentes debemos de cumplir. Porque al decir Pablo, deben de vivir como es digno del Señor, significa que a Dios solamente le agrada una manera de que el cristiano viva, y dice como es digno. Entonces, ¿cómo es una vida digna? O sea, ante Dios, ¿cuál sería la manera correcta de cómo debo de vivir yo? ¿Sí? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿cuál es la forma correcta en la cual yo debo de vivir? Dice Pablo, pues tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Se tienen que soportar los unos a los otros. ¿Qué más dice que tenemos que hacer? Se tienen que soportar los unos a los otros. Tienen que vivir en mansedumbre, tienen que vivir en humildad, tienen que vivir en longanimidad, soportándose los unos a los otros. Efesios 4:3, tienen que vivir en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. O sea, esa es la manera en la cual el creyente tiene que vivir su vida cristiana, ¿verdad? Entonces, para yo poder vivir de esta manera, necesito pasar el proceso de transformación. Porque el resultado de esta vida es el proceso de transformación. Me va a llevar a vivir de esta manera, porque me va a llevar a yo madurar espiritualmente y poder vivir entonces de esa manera. Amén. Entonces, Pablo a esta manera de vida la llama la vida del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y la vida del cuerpo de Cristo es la vida de iglesia. Cuando dicen tienes que vivir la vida de iglesia, tienes que vivir la vida del cuerpo de Cristo. Entonces, sin la vida del cuerpo, hermano, la vida de iglesia solamente sería un término, pero no una realidad. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, la vida de iglesia se realiza y llega a ser real mediante la práctica de la vida del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como creyente estoy viviendo la vida del cuerpo, la vida que Dios me pide que viva, yo voy a hacer real la vida de iglesia. ¿Sí? Se va a convertir en una realidad. Porque la vida de iglesia, hermano, es una realidad que se debe de manifestar. La vida del cuerpo la tengo que vivir para que la vida de iglesia se manifieste y se pueda ver. ¿Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, esto es tan duro, hermano. Yo no puedo decir que soy cristiano si no vivo y expreso a Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano si yo no vivo la vida del cuerpo de Cristo. Si yo no vivo la vida del cuerpo de
porque el creyente es el que cree y el cristiano es el que vive. Por eso el Señor dijo: quien quiera venir en pos de mí, es decir, el que quiera ser como yo, tiene que vivir la vida del cuerpo de Cristo. No tiene que creer, porque ese es creyente nada más. Y hay una gran diferencia entre el creyente y entre el cristiano. Y tenemos que quitarnos ese concepto de que el cristiano es el que ya aceptó a Cristo en su vida. Él ha creído en Cristo, es un creyente. Pero entre el creyente y el cristiano, hermano, hay una gran diferencia. Grande, y esta diferencia es su vivir. Porque muchos creyentes siguen viviendo conforme a Adán. Creyeron en Cristo, sí, pero siguen viviendo conforme a la corriente del mundo. Pero los cristianos, hermanos, son otra cosa. Entonces, si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, con esto, hermano, quiero decirte que hoy en día muchos cristianos forman la iglesia, ¿verdad? Pero ellos carecen, perdón, de la vida del cuerpo. Yo puedo ser iglesia, ya nací del Espíritu, ya nací de nuevo, ya formo parte de la familia de Dios. Yo puedo ser iglesia, pero puedo carecer de la vida del cuerpo. Y lo importante de la vida cristiana es que seas iglesia y no carezcas de la vida del cuerpo. Es decir, que ya no vivas conforme a Adán, que ya no vivamos conforme a Adán. ¿Está duro la balacera? Entonces, es importante, hermano, que la iglesia trabaje, los ministros, los líderes trabajen por recobrar la vida del cuerpo. Es importante que yo como creyente me esfuerce por recobrar la vida del cuerpo, porque los cristianos están acostumbrados a vivir una vida religiosa, una vida cristiana religiosa. Cuando Dios dice: tienes que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de mí, ¿verdad? No te dice: tienes que orar y ayunar toda la semana, te tienes que congregar todos los días, tienes que leer la Biblia a todas horas, ¿verdad que no dice eso? Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, porque eso es lo que a mí me agrada. No que ores y que ayunes toda la semana, todo el mes y que al rato te andes ahí muriendo de una anemia, no. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, para que el Señor pueda o obtenga la edificación práctica de la iglesia en la tierra el día de hoy, se necesita la vida del cuerpo. Es urgente que la iglesia, hermano, viva la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso nosotros como cristianos debemos de anhelar la vida del cuerpo. Amén. Porque en esta vida solamente vamos a poder agradar a Dios. Esa es la única manera en la cual yo voy a poder agradar a Dios. ¿Sí? A Dios le agrada más, hermano, que yo viva la vida del cuerpo, a que aquí esté todos los días atrás del púlpito predicando, allá en las redes sociales mandando like, haciendo en vivos, predicándole allá a la gente, a la multitud. A Dios le agrada más que yo viva la vida del cuerpo de Cristo. Entonces, el proceso de la transformación me va a llevar a que yo pueda vivir la vida del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita el día de hoy? Para que la iglesia entonces verdaderamente sea
entonces verdaderamente se levante como un poderoso guerrero que es, ¿sí? Y vaya y derribe todo obstáculo que se levante en contra de la misma iglesia, en contra del mismo cuerpo de Cristo. Porque si no vivimos así, hermano, pues ¿cómo vamos a querer andar ahí peleando contra Satanás? Es imposible. Es imposible, hermanos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por la palabra. Gracias, Padre, te damos en esta tarde por tu misericordia, porque tú sigues siendo misericordioso, Señor. Te damos gracias porque nosotros como vasijas, Señor, nos permite seguir siendo vaciados de esa vida natural que aún existe y se encuentra en nosotros. Y tú sigues llenando estas vasijas, Padre, de tu vida. Sigue formando tu carácter, Señor. Sigue permitiendo que nosotros crezcamos espiritualmente, que vayamos avanzando, que vayamos hacia adelante, corriendo esta carrera, amado Dios Todopoderoso. Porque el propósito tuyo, Señor, es que nosotros seamos glorificados. Y tenemos que ser preparados, Señor, para ser glorificados. Si no hay un proceso de transformación, no puede haber una glorificación, Señor. Te damos las gracias por cada prueba que tú mandas a nuestra vida, Señor, porque esa es la manera en la cual tú nos procesas. Esa es la manera en la cual tú nos despojas de nuestro yo. Esa es la manera en la cual tú nos transformas y forjas tu carácter en cada uno de tus hijos. Permítenos, Padre eterno, ser hijos legítimos, verdaderos, que seamos dignos de heredar tu gloria, amado Dios Todopoderoso, y disfrutarla, Padre eterno, en nombre de Jesucristo. Amén.